medio de la crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy, en un nuevo episodio al pequeño rebaño, nos proponemos dialogar acerca del capítulo 40 del libro El conflicto de los siglos, el cual se titula El tiempo de angustia. Quiero animarte a que te suscribas a nuestro canal y que puedas recibir las notificaciones cuando comenzamos a colocar otros videos. Pero como siempre en toda esta serie me acompaña el pastor Orlando González. Y gracias por estar con nosotros. Te invitamos a inclinar vuestro rostro para orar. Dios eterno, danos la alegría de recibir tu palabra. Entendemos que vendrán momentos difíciles, pero tú has prometido libertad en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Amén. Danos esa esperanza en estos momentos difíciles y concédenos el sello de la salvación. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En los capítulos anteriores hemos visto cómo Satanás comienza su lucha contra el pueblo de Dios y en especial por anular la ley de Dios. Pero hay una época muy especial, una época donde es llamada un tiempo de angustia. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cuando termine este mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habría recibido ya la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles de los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es, y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. Apocalipsis 22, 11. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación de su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de los cielos van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del Santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido.
El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó el país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor, ejercido por santos ángeles, cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fueran la causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso. Se ofrecían sacrificios en los altares profanos y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Y así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente, y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en un objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que las naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Ese mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo
y no que toda la nación se pierda. Juan capítulo 11, versículo 50. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apertura de Jacob, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Jeremías 30, versículos 5 al 7. La noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Esaú, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú, Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Después de haber permanecido muchos años en el destierro, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país. Con sus mujeres, con sus hijos, con sus rebaños y sus ganados. Al acercarse a los términos del país, se llenó de terror al tener noticia de que Saúl se acercaba al frente de una compañía de guerreros, sin duda para vengarse de él. Los que acompañaban a Jacob sin armas e indefensos parecían destinados a caer irremisiblemente víctimas de la violencia y la matanza. A esta angustia y a este temor que lo tenía abatido se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. Sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para dar reparación a su hermano por el agravio que le había inferido y para evitar el peligro que le amenazaba. Así deberán hacer los discípulos de Cristo al acercarse el tiempo de angustia, procurar que el mundo los conozca bien, a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenaza la libertad de conciencia. Después de haber despedido a su familia, para que no presenciara su angustia, Jacob permaneció solo para interceder con Dios. Confiesa su pecado y reconoce agradecido la bondad de Dios para con él, a la vez que humillándose profundamente invoca en su favor el pacto hecho con sus padres y las promesas que le fueron hechas a él mismo en su visión en Betel y en tierra extraña. Llegó la hora crítica de su vida. Todo está en peligro. En las tinieblas y en la soledad sigue orando y humillándose ante Dios. De pronto, una mano se apoyó en su hombro y se le figuraba que era un enemigo que iba a matarle. Y con toda la energía de la desesperación, luchó con él. Cuando el día empieza a rayar, el desconocido hace uso de su poder sobrenatural,
Al sentir su toque, el hombre fuerte parece quedar paralizado y cae impotente, tembloroso y suplicante. Sobre el cuello de su misterioso antagonista, Jacob sabe entonces que es con el ángel de la alianza con quien ha luchado. Aunque incapacitado y presa de los más agudos dolores, no ceja en su propósito y durante mucho tiempo ha sufrido perplejidades. Aunque incapacitado y presa de los más agudos dolores, no ceja en su propósito. Durante mucho tiempo ha sufrido perplejidades, remordimientos y angustia a causa de su pecado. Ahora debe tener la seguridad de que ha sido perdonado. El visitante celestial parece estar por marcharse, pero Jacob se aferra a él y le pide su bendición. El ángel le insta: suéltame que ya raya el alba. Pero el patriarca exclama: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. ¡Qué confianza! ¡Qué firmeza! ¡Y qué perseverancia las de Jacob! Si estas palabras le hubiesen sido dictadas por el orgullo y la presunción, Jacob hubiera caído muerto. Pero lo que se inspiraba era más bien la seguridad de que confiesa su pecado e indignidad y, sin embargo, confía en la misericordia de un Dios que cumple su pacto. Luchó con el ángel y prevaleció. Oseas capítulo 12, versículo 4. Mediante la humillación y el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador, sujeto al error, prevaleció sobre la majestad del cielo. Se aferró tembloroso a las promesas de Dios y el amor infinito no pudo rechazar la súplica del pecador. Como señal de su triunfo y como estímulo para que otros imitasen su ejemplo, se le cambió el nombre. En lugar del que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victoria. Y al prevalecer Jacob con Dios, obtuvo la garantía de que prevalecería al luchar con los hombres. Ya no tenía que arrostrar la ira de su hermano, pues el Señor era su defensa. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios y pretendía tener el derecho de destruirle por causa de su pecado. Había inducido a Esaú a que marchase contra él, y durante la larga noche de lucha del patriarca, Satanás procuró embargarle con el sentimiento de su culpabilidad para desanimarlo y apartarlo de Dios. Jacob fue casi empujado a la desesperación, pero sabía que sin la ayuda de Dios perecería. Se había arrepentido sinceramente de su gran pecado y apelaba a la misericordia de Dios. No se dejó desviar de su propósito, sino que se adhirió firmemente al ángel e hizo su petición con ardientes clamores de agonía hasta que prevaleció. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión a la supremacía. Si pudiese hacerlos desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados le han sido perdonados. Pero él no sabe la suerte que cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Tiene conocimiento exacto de los pecados que le ha hecho cometer y los presenta ante Dios con la mayor exageración
y asegurando que esa gente es tan merecedora como él de ser excluida del favor de Dios. Declara que es justicia el Señor que no puede perdonar los pecados de ellos y destruirle al mismo tiempo a él y a sus ángeles. Los reclama como presa suya y pide que les sean entregados para destruirlos. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, haciendo hincapié de sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida, no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador, que dice: yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. De todos lados oyen hablar de conspiraciones y traiciones y observan la actividad amenazante de la rebelión. Esto hace nacer en ellos un deseo intensísimo de ver acabarse la apostasía y de que la maldad de los impíos llegue a su fin. Pero mientras piden a Dios que detenga el progreso de la rebelión, se reprochan a sí mismos con gran sentimiento al no tener mayor poder para resistir y contrarrestar la potente invasión del mal. Les parece que si hubiesen dedicado siempre toda su habilidad al servicio de Cristo, avanzando de virtud en virtud, las fuerzas de Satanás no tendrían tanto poder sobre ellos. Afligen sus almas ante Dios, recordándole a cada uno de sus actos de arrepentimiento, de sus numerosos pecados y la promesa del Salvador. ¿Forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Isaías 27, 5. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió, al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración, ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, de la misma forma, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormente el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podrían tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tienen culpas escondidas que revelar.
Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no pueden recordarlos. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos. Cuanto más exaltada sea su profesión y honroso el puesto que desempeñen, tanto más graves aparecen sus faltas a la vista de Dios, y tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. Los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto confesarán sus pecados con las palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de esa angustia. Estas confesiones son del mismo carácter que las de Esaú o las de Judas. Los que las hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror al mal. Reconocen sus pecados por temor al castigo, pero lo mismo que Faraón, volverán a maldecir al cielo si se suspendiesen los juicios de Dios. La historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a Él con verdadero arrepentimiento. Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará a sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de angustia. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia que le es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo Él, y que sean tan sinceros como Él, tendrán tan buen éxito como Él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios. Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma. Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Los que solo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos
y del decreto que violentará las conciencias, y aun en caso de soportar la prueba, en tiempo de angustia, se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. La mayor pobreza y la más absoluta abnegación con la aprobación divina valen más que las riquezas, los honores, las comodidades y amistades sin ella. Debemos darnos tiempo para orar. Si nos dejamos absorber por los intereses mundanos, el Señor puede darnos ese tiempo que necesitamos. Quitadnos nuestros ídolos, ya sean estos oro, cosas o tierras feraces. La juventud no se dejaría seducir por el pecado si se negase a entrar en otro camino que aquel sobre el cual pudiera pedir la bendición de Dios. Si los que proclaman la última solemne amonestación al mundo rogasen por la bendición de Dios, no con frialdad e indolencia, sino con fervor y fe, como lo hizo Jacob, encontrarían muchas ocasiones en que podrían decir: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Génesis capítulo 32, versículo 30. Serían considerados como príncipes en el cielo, con poder para prevalecer con Dios y los hombres. El tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente, se iniciará pronto, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Suceden muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los habría imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Si Noé, Daniel y Job estuvieren en el país, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia. Tan solo a sus propias almas librarán. Ezequiel 14, 20. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección de Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró, al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo.
nuestro amado Salvador, nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener mansedumbre y humildad de Jesús. El Señor no está presentando siempre, no el camino que escogeremos y que nos parecerá más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines verdaderos de la vida. De nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestro carácter con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo: ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Espantosas son las escenas que provocan esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante esos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán antes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Amigo que me escuchas, se acercan tiempos de angustia cual nunca ha sido sobre la tierra. Se acerca un tiempo en el cual la lucha final entre Cristo y Satanás será real, pero en la vida de aquellos que le sirven. La pregunta es, ¿de qué lado estarás tú? ¿De qué lado estaré yo? Y quisiéramos orar para que estemos de parte de Dios, para que podamos discernir las últimas engaños del enemigo, que va a hacer prodigios, que va a hacer milagros, que va a personificarse como si fuera el Cristo, y que nosotros con la ayuda del Espíritu Santo y con su palabra podamos discernir esos engaños y estar de parte de Jesús, aunque se desplomen los cielos. Te invito a orar. Amoroso Padre, en cuya presencia estamos. Señor, queremos aferrarnos a ti y ahora lo hacemos a través de la oración, diciéndote, no te soltaré hasta que me bendigas. Señor, somos débiles, somos incapaces de vencer sin tu ayuda. Por lo tanto, pedimos ayuda de lo alto. Clamamos a ti en tus promesas para que seas nuestra fortaleza al enfrentarnos al último gran conflicto. No te apartes de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y que compartas estos videos con tus amigos. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios les bendiga.